Marion Coleridge tarareaba mientras removía la salsa en la cacerola. El aroma de la carne asándose llegaba desde el horno, y las verduras frescas para la ensalada esperaban su turno en la tabla de cortar. Miró el reloj. Eran las 7:30 de la tarde. Elliot debía volver del trabajo en cualquier momento, y su madre, Eunice, ya estaba sentada en el salón, fingiendo ver la televisión, aunque en realidad seguramente estaría escuchando cada movimiento de su nuera en la cocina. Marion suspiró profundamente, tratando de mantener la calma. Su suegra había llegado 2 días antes, supuestamente para discutir los planes para las vacaciones de verano. Marion esperaba sinceramente que, tras 5 años de matrimonio, la relación con la madre de Elliot empezara por fin a mejorar, pero cada visita de Eunice se convertía en una competencia tácita por la atención de su hijo. «Marion, querida, no le has puesto demasiada sal», se oyó la voz empalagosa de su suegra desde la puerta. «Elliot es muy sensible a la sal, ya lo sabes». Marion apretó los labios casi imperceptiblemente, pero sonrió. «Gracias por preocuparte, Eunice, pero en 5 años ya he aprendido los gustos de mi marido». «Claro, querida», dijo Eunice, arreglándose el cabello gris perfectamente peinado. «Es solo que ayer la ensalada estaba un poco salada. Me di cuenta de que Elliot dejó la mitad». Marion no dijo nada. Elliot no había dejado la ensalada por la sal, sino porque se había atiborrado de pastel que su madre había traído y había insistido en que se sirviera con la cena, aunque Marion ya había preparado una cena completa, pero era inútil discutir. En las discusiones con Eunice, ella siempre era la culpable a los ojos de su marido. Se cerró la puerta de entrada y, al cabo de un momento, Elliot apareció en el umbral de la cocina. Un hombre de estatura media, con una incipiente barriga y el pelo rubio ralo. «¡Qué bien huele!», besó a Marion en la mejilla y se dirigió inmediatamente a su madre, abrazándola con mucho más entusiasmo. «¿Qué tal el día, mamá?». «Maravilloso, hijo. Marion y yo hemos charlado muy animadamente», mintió Juni, que solo había intercambiado un par de frases con su nuera en todo el día. «Me alegro mucho de haber venido. Tenemos cosas que hablar, ¿verdad?». Elliot le dedicó a su madre una sonrisa significativa, y algo en ella hizo que Marion se pusiera en guardia. «Sí, es hora de hablar de los planes para el verano», dijo frotándose las manos. «Pero primero cenemos, me muero de hambre». Marion puso la mesa con especial cuidado. Sentía que algo no iba bien, pero no conseguía entender qué era. Durante las últimas semanas, Elliot parecía distante. Se quedaba hasta tarde en el trabajo y pasaba mucho tiempo hablando por teléfono en el balcón, donde ella no podía oírlo. Al principio, Marion pensó que podría ser infidelidad, pero luego se dio cuenta de que su marido hablaba a menudo con Eunice. La idea de que no la incluyeran en los planes familiares le resultaba desagradable, pero esperaba que hoy todo se aclarara. «Bueno», comenzó Marion cuando todos se sentaron a la mesa, «he oído que queréis hablar de los planes para el verano. He pedido vacaciones en la clínica para las 2 últimas semanas de julio, tal y como habíamos planeado a principios de año». Elliot y Eunice intercambiaron miradas y Marion sintió un desagradable escalofrío recorriendo su espalda. «En realidad, querida», comenzó Elliot, sirviéndose una gran porción de asado, «tu madre y yo hemos tenido otra idea. ¿Te acuerdas de mi colega Nash Waverly? Su padre tiene un yate privado y nos ha invitado a unirnos a un crucero por las islas de la costa». «¡Vaya, suena genial!», exclamó Marion con sincero entusiasmo. «¿Cuándo nos vamos?». Elliot y Eunice volvieron a intercambiar miradas. Marion estaba segura de que le esperaban malas noticias. «Verás, Marion», intervino Eunice, secándose los labios con una servilleta. «Es una invitación muy exclusiva. Las plazas en el yate son limitadas». Marion bajó lentamente el tenedor. «¿Y? Y vamos a ir mi madre y yo solos», dijo Elliot por fin, evitando mirarla. «Será como un crucero familiar». Marion sintió que se le subía la sangre a la cara. «¿Un crucero familiar pero sin mí?».
Preguntó en voz baja. No lo entiendo muy bien. Yo también soy familia, ¿no? Claro que sí, cariño, respondió Elliot apresuradamente mirándola por fin. Pero es un momento especial para mamá y para mí. Ya sabes, después de la muerte de tu padre, no hemos tenido la oportunidad de pasar tiempo juntos y ahora habéis decidido recuperar el tiempo perdido a mi costa, concluyó Marion por él. No dramatices, suspiró Elliot. Solo son 2 semanas. Puedes aprovechar las vacaciones para, no sé, arreglar el baño, que tanto te gusta, o visitar a tu hermana. Marion tuvo que hacer acopio de todo su autocontrol para no tirarle la salsa en la cara a su marido. Llevaban más de un año hablando de reformar el baño, y Elliot siempre encontraba excusas para posponerlo. Además, su hermana vivía en Australia y el billete costaba una fortuna. ¿Y cuándo lo habéis decidido?, preguntó Marion, esforzándose por mantener la voz firme. Hace como un mes, respondió Elliot con indiferencia, como si se tratara de la compra de unos calcetines nuevos y no de unas vacaciones planeadas a sus espaldas. Un mes. Y todo este tiempo sabías que no iba a ir y has decidido decírmelo ahora, una semana antes de salir. No queríamos disgustarte antes de tiempo, intervino Eunice con falsa preocupación en la voz. Además, siempre estás tan ocupada en la clínica, haciendo turnos extra. Pensamos que te gustaría pasar un tiempo sola, sin tener que preocuparte por nosotros. Marion miró a su suegra. En sus ojos brillaban destellos de victoria. Era otra ronda en la larga guerra por la atención de Elliot, y Eunice estaba convencida de haber ganado la batalla decisiva. Ya veo, dijo Marion lentamente apartando el plato. Y ustedes se van el próximo viernes, interrumpió Elliot con entusiasmo, evidentemente contento de que la conversación se hubiera desviado de un tema desagradable. Saldremos del puerto de Portland al mediodía. Nash dice que será un viaje inolvidable. 2 semanas por el archipiélago, con paradas en islas recónditas, cenas bajo las estrellas, pesca. Suena delicioso, dijo Marion, juntando las manos sobre las rodillas para ocultar que le temblaban de rabia. ¿Y quién más estará en el yate? ¡Oh, qué lujo!, intervino Eunice. Solo hay 6 camarotes para invitados, así que no habrá aglomeraciones. La familia Weberly, por supuesto, luego Nash con su esposa, Bradley, del departamento financiero de Elliot con su esposa, y nosotros. Marion notó que todos los demás iban en parejas. Solo ella era la intrusa en este viaje vacío. Tengo que recoger la mesa, dijo levantándose. Le temblaban demasiado las manos como para seguir hablando. Pero si casi no has comido, comentó Elliot. No tengo apetito, respondió Marion fríamente, empezando a recoger los platos. No te preocupes, hijo, yo ayudo a Marion con los platos, dijo Eunice. Y tú cuéntale sobre ese restaurante elegante en Cranberry Island, donde planean cenar el día que lleguen. Marion sintió un nudo en la garganta. El enfado que había ido creciendo día tras día por las manipulaciones de su suegra y la ceguera de su marido se convirtió de repente en una ira pura y sin matices. Durante 5 años había soportado las burlas de Eunice, sus constantes pullas y críticas. 5 años observando cómo su marido se alejaba poco a poco, poniéndose siempre del lado de su madre en cualquier discusión, por insignificante que fuera. 5 años esperando que la situación cambiara, que Elliot madurara por fin y dejara de ser un niño de mamá. «¿Marion? ¿Me oyes?». La voz de Elliot la sacó de sus sombríos pensamientos. «Lo siento, estaba distraída», intentó sonreír. «¿Qué decías?». «Te preguntaba si te importaría que tu madre y yo usáramos tu maleta azul. La mía es demasiado pequeña para un viaje de 2 semanas». Marion parpadeó. Habían comprado la maleta azul juntos para sus primeras vacaciones juntos, antes de casarse. En aquella ocasión habían ido a la costa de Maine, el mismo lugar al que ahora Elliot se disponía a viajar sin ella. «Claro, llévatela»,
respondió, sorprendida por su propio tono tranquilo. Está en el trastero, en el estante de arriba. Gracias, cariño, dijo Elliot con una sonrisa de alivio. Sabía que lo entenderías. Oh, sí, definitivamente empiezo a entenderlo, murmuró Marion para sí misma mientras se dirigía a la cocina con los platos sucios. El resto de la noche transcurrió en una especie de nube surrealista. Elliot y Eunice discutieron los detalles del próximo viaje, qué llevar, qué medicamentos comprar por si se mareaban, qué ponerse para cenar con el propietario del yate. Marion lavaba los platos en silencio, limpiaba las encimeras, colocaba todo en su sitio, mientras en su cabeza daba vueltas la misma idea. ¿De verdad creen que me voy a quedar en casa esperando a que disfruten de la vida sin mí? Marion, ¿has visto mis gafas de sol? Elliot asomó la cabeza por la cocina. ¿Las de montura negra que me regalaste por mi cumpleaños? En el cajón superior de la cómoda, respondió ella mecánicamente. Donde siempre las guardas. Exacto, chasqueó los dedos. Y tenemos que hacer una lista para no olvidarnos de nada. Tú tienes que hacer una lista, la corrigió Marion sin volverse. Yo no voy, ¿recuerdas? Sí, claro, admitió Elliot con torpeza. Escucha, sé que debes de estar triste. ¿Triste? ¿Por qué? Marion se volvió hacia él, cruzando los brazos sobre el pecho. Porque tu madre y tú habéis planeado unas vacaciones familiares a mis espaldas y ni siquiera se os ha ocurrido incluirme. O porque me lo has dicho una semana antes de salir. O quizá porque vas a usar nuestra maleta para viajar con tu madre. Ya ves, estás enfadada, suspiró Elliot. Lo sabía. Por eso no te lo dijimos antes. Para que tuviera menos tiempo para expresar mi descontento, Marion arqueó una ceja. Muy conveniente. No, es que... Elliot se atascó. Escucha, sé que no es ideal, pero mamá rara vez pide algo y este crucero significa mucho para ella. Para ti, todo lo que pide tu madre siempre es lo más importante, comentó Marion con amargura. Y mis deseos y sentimientos siempre quedan en segundo plano. No es justo, se indignó Elliot. Siempre tengo en cuenta tus deseos. ¿De verdad? Entonces dime, Elliot, si te pidiera que eligieras entre viajar conmigo o viajar con tu madre, ¿qué elegirías? Elliot abrió la boca, luego la cerró, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Lo sabía, dijo Marion en voz baja. Marion, sabes lo importante que es mi madre para mí. Desde que murió mi padre, solo le quedo yo. Y tú me tienes a mí, pero parece que eso no es tan importante. Marion negó con la cabeza. ¿Sabes qué? Olvídalo. Idos a vuestro crucero. Disfrutad de la compañía del otro. Yo ya encontraré algo que hacer. Elliot sonrió aliviado sin darse cuenta del tono peligroso de su voz. Gracias por tu comprensión, cariño. Sabía que lo entenderías. Le dio un beso en la mejilla y se dirigió al salón, donde Eunice ya había encendido la televisión. Mamá, Marion lo ha tomado bien. Te dije que no había nada de qué preocuparse. Marion lo miró mientras se alejaba y, en su interior, comenzó a gestarse un plan. Si Elliot y Eunice pensaban que podían apartarla como si fuera un objeto inservible, pronto descubrirían que ese Bacon tenía dientes, y muy pronto sentirían lo doloroso que podía ser su mordisco. Más tarde, tumbada en la cama junto al pacífico Elliot, Marion repasaba en su cabeza posibles escenarios de venganza. Podría reservar un billete y aparecer por sorpresa en el yate, pero no. Seguramente se necesitaría una invitación especial. Podría arruinarles el ánimo antes de la partida, por ejemplo, borrando toda la información sobre el viaje del ordenador de Elliot, pero eso sería demasiado mezquino. Su mirada se posó en la maleta azul que Elliot ya había sacado del trastero y colocado junto al armario. Y entonces se le ocurrió una idea. Si Elliot quería pasar tiempo con su madre sin ella, que lo hiciera, pero con una pequeña sorpresa. Mientras planeaba su venganza,
Marion finalmente sintió que recuperaba el control de su vida. Por la mañana, cuando Elliot se fue a trabajar y Eunice se fue de compras para comprar cosas necesarias para el crucero, Marion finalmente se quedó sola en casa. Se sentó en la cocina durante un buen rato, dando vueltas a una taza de café frío mientras elaboraba un plan en su cabeza. Tras una hora de reflexión, dejó la taza con determinación, cogió el teléfono y se desplazó por la lista de contactos hasta la letra F. Su dedo se detuvo en el nombre Fletcher Garrison. No se habían hablado en más de 2 años, desde que Elliot montó una escena después de que Marion se reuniera con sus antiguos compañeros de clase, en la que también estaba Fletcher. ¿Por qué bailaste con él 3 veces seguidas?, le preguntó Elliot exigentemente aquella noche. Vi cómo te miraba, y tú le coqueteabas. Ella intentó explicarle que Fletcher era solo un viejo amigo con el que había trabajado en el teatro universitario. Es más, Fletcher era gay y no tenía ningún interés romántico en ella. Pero Elliot, incitado por su madre, montó tal escándalo que Marion acabó accediendo a limitar su relación con Fletcher para mantener la paz en la familia. Pero ahora la situación había cambiado. Si Elliot podía planear unas vacaciones a sus espaldas, ella tenía todo el derecho a reanudar la amistad con la persona que tanto había echado de menos durante todos estos años. Marion pulsó el botón de llamada sin darse tiempo para arrepentirse. Tras el tercer tono, se oyó una voz familiar con un ligero tono ronco. ¿Hola? ¿Marion? ¿De verdad eres tú? Hola, Fletch. Sonrió involuntariamente al percibir la auténtica sorpresa y alegría en su voz. Sí, soy yo. ¿Cómo estás? Dios mío, no puedo creerlo. 2 años sin saber nada y de repente, hola, ¿estás bien? En su voz se percibía un ligero tono de preocupación. Sí. Bueno, no. Más bien, todo es complicado, suspiró Marion. Escucha, ¿estás ocupado? Necesito hablar con alguien y tú eres el único que... En fin, necesito tu ayuda. Hubo una breve pausa al otro lado del teléfono. Lo que sea por ti, respondió Fletcher con seriedad. Hoy tengo ensayo hasta las 3, pero después estoy libre. Podemos vernos en la cafetería El Pájaro Azul a las 4. Está cerca del circo. En realidad, Marion titubeó. Preferiría no hablar en un lugar público. Lo que quiero pedirte es un poco inusual. Me has intrigado. Se oyó una risa en la voz de Fletcher. Está bien, entonces ven directamente al circo. Estaré en el vestuario después del ensayo. Así te enseño dónde trabajo ahora. ¿Aún no has visto nuestro nuevo edificio? No, no lo he visto, dijo Marion sintiéndose un poco culpable. Ella y Fletcher siempre se habían apoyado mutuamente en sus proyectos creativos. Él iba a la clínica veterinaria cuando ella empezó a trabajar allí y ella asistía a todas sus actuaciones. Entonces te va a encantar, afirmó Fletcher con seguridad. La entrada principal estará cerrada, pero entra por la puerta de servicio, donde está la rampa de carga. Dile al guardia que vienes a verme, yo le avisaré. Hasta luego, Mary. Mary era como la llamaban solo sus amigos más íntimos en la universidad. Ese apodo le hizo sentir mejor. Hasta luego, Fletcher. Marion colgó el teléfono y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una oleada de energía. Miró el reloj. Era la 1:30. Tenía más de 3 horas antes de la cita y pensaba aprovecharlas bien. Primero tenía que asegurarse de que Elliot realmente había cogido su maleta azul. Eunice volvería sobre las 6 y Elliot solía llegar del trabajo a las 7. Tendría tiempo suficiente para volver a casa y pensar en todo después de su cita con Fletcher. Al subir al dormitorio, Marion vio que la maleta azul seguía junto al armario, pero ahora estaba abierta, y sobre la cama había un montón de camisas y pantalones que Elliot, evidentemente, pensaba meter en ella esa noche. Comprobó con cuidado el contenido: camisas caras que solo se ponía en ocasiones especiales, un jersey de cachemira,
2 trajes de etiqueta y algunas prendas de diario. Parecía que su marido se estaba preparando en serio para impresionar a los amigos ricos de su colega. Marion calculó mentalmente el tamaño de las prendas. Su plan empezaba a tomar forma. A las 4 en punto, Marion ya estaba aparcando su coche en el aparcamiento junto a un gran edificio redondo con un llamativo letrero que decía Circo de Portland. Tras pasar junto a la pared, encontró la entrada de servicio, donde un guardia de seguridad de edad avanzada comprobó su nombre en una lista y la dejó pasar con una sonrisa. «El vestuario está al final del pasillo a la derecha, señora», le indicó. «El señor Garrison ya la está esperando». Marion recorrió el largo pasillo, mirando los carteles de espectáculos anteriores en las paredes. En algunos de ellos reconoció a Fletcher caracterizado como un excéntrico director de pista, con bigotes pintados, un brillante frac y un sombrero de copa. ¿Cuánto tiempo hacía que no iba al circo? La última vez había sido hacía 3 años, cuando ella y Elliot aún salían juntos a menudo. «Mary». La puerta del camerino se abrió de par en par y apareció Fletcher, un hombre alto y delgado con una mata de pelo pelirrojo peinado hacia atrás. Su rostro estaba salpicado de pecas y en la oreja le brillaba un pequeño pendiente de oro. «Ya empezaba a pensar que te habías arrepentido». La abrazó con fuerza y Marion, para su sorpresa, se echó a llorar. ¿Qué pasa?» Fletcher se apartó, mirándola con preocupación. «¿Qué ha hecho ese imbécil esta vez?» Fletcher nunca había ocultado su opinión sobre Elliot. Ya durante sus estudios, cuando Marion acababa de empezar a salir con su futuro marido, Fletcher le había advertido que Elliot era demasiado dependiente de su madre y que difícilmente se convertiría en un verdadero compañero. Entonces ella no quiso escuchar, convencida de que el amor lo superaría todo. ¡Qué ingenua era! «Entremos», dijo Fletcher, tirando suavemente de su mano. «Te prepararé un té y me lo contarás todo». El vestuario era una sala enorme, llena de percheros con trajes de todos los colores y estilos imaginables. En un rincón había un viejo sofá y una mesita, junto a los cuales se apretujaban una pequeña nevera y un microondas. «Mi pequeño rincón de confort», explicó Fletcher con una sonrisa al ver su mirada. «A veces tengo que pasar aquí hasta 12 horas al día antes del estreno, así que me he acomodado». Hizo sentarse a Marion en el sofá, preparó rápidamente el té y se sentó a su lado, esperando pacientemente a que ella estuviera lista para hablar. «Se van de crucero sin mí», dijo Marion por fin, mirando fijamente la taza. «Elliot y su madre». «Un crucero familiar», dijo él. «Imagínate, un yate privado, un archipiélago frente a la costa, 2 semanas de lujo, y ni siquiera me preguntaron si quería IR. Simplemente me lo dieron hecho». Fletcher silbó. «¡Qué cabrones! Perdona mi franqueza, pero eso es indecente incluso para ellos. ¿Y cuándo piensan dejarte?» «El viernes», dijo Marion con una sonrisa triste. «Dentro de 1 semana. ¿Y sabes lo más doloroso? No es que no me hayan invitado, sino que ambos lo consideran perfectamente normal. Como si yo fuera una especie de sirvienta a la que se puede dejar en casa cuidando las flores mientras los señores se divierten». Le contó a Fletcher lo de la cena de la noche anterior, la cara de satisfacción de Eunice y la total falta de empatía de Elliot. «Siempre supe que tu suegra era una auténtica bruja», dijo Fletcher sacudiendo la cabeza, «pero no creía que Elliot fuera tan ciego como para no darse cuenta de cómo os manipula a los dos». «He aguantado 5 años», dijo Marion en voz baja. «5 años intentando ser la esposa y la nuera perfecta. Aguantando sus comentarios sarcásticos en cada cena familiar, sus observaciones sobre cómo llevaba la casa, sus regalos con alusiones transparentes a que no era lo suficientemente buena». Marion recordó todos esos Billy Jim regalos de su suegra, el libro «Cómo ser una esposa perfecta»,
un abono al gimnasio por su cumpleaños con el comentario para mantener a Elliot en forma, cursos de cocina para principiantes, cuando Juni sabía perfectamente que Marion cocinaba muy bien, pero simplemente prefería otros platos a los que le gustaban a su hijo. ¿Y Elliot? ¿Alguna vez se puso de tu parte?, preguntó Fletcher, aunque ya sabía la respuesta. Ni una sola vez, respondió Marion con una sonrisa amarga. Siempre era, mamá no quería decir eso, o eres demasiado sensible, o solo intenta ayudar. ¿Sabes? Cuando nos casamos, Eunice insistió en elegir la ropa de cama, y eligió la más horrible, áspera e incómoda que se pueda imaginar. Intenté rechazarla educadamente, pero Elliot dijo que ofendería a su madre si no aceptaba el regalo. Dormimos en esa pesadilla durante 6 meses, hasta que lo cambié mientras él estaba de viaje de negocios. Dios mío, dijo Fletcher sacudiendo la cabeza, y eso es solo la punta del iceberg, estoy seguro. Hace 2 años, continuó Marion con la voz temblorosa, planeábamos tener un hijo. Dejé de tomar anticonceptivos y empezamos a prepararnos, pero entonces Eunice enfermó, nada grave, un resfriado común, pero ella lo convirtió en un drama. Elliot se mudó con ella durante 2 semanas para cuidarla. Cuando volvió, ella lo convenció de que aún no estábamos preparados para tener hijos porque, según ella, yo no sería capaz de cuidar de un niño enfermo con la misma dedicación que ella. Y él accedió. Llegó a casa y dijo, esperemos 1 año o 2 antes de tener hijos. ¿Y tú?, preguntó Fletcher en voz baja. ¿Yo? Marion se encogió de hombros. Me tragué el resentimiento. Volví a fingir que todo estaba bien, como siempre. Pero ahora estás aquí, señaló Fletcher. Y, por tu tono, no es solo para desahogarte. Tienes un plan, ¿verdad? Marion asintió, y en sus ojos se encendió una chispa peligrosa. Se van en un yate privado a hacer un crucero por el archipiélago. Hay alojamiento y restaurante, pero no hay tiendas de ropa. Elliot ya está preparando las cosas, las ha puesto en la cama. Y pensé que si sustituyéramos todo su vestuario por algo inapropiado. Fletcher sonrió lentamente, y su sonrisa se hizo más amplia a medida que comprendía. «¿Inapropiado, dices?», dijo señalando el vestuario. «Has venido al lugar adecuado, querida. ¿Qué tienes en mente exactamente?» «Algo llamativo y ridículo», dijo Marion, entusiasmándose. «Algo con lo que parezca un completo idiota delante de sus nuevos amigos ricos». «Oh», dijo Fletcher, «sé lo que necesitas». Se levantó del sofá y se movió rápidamente entre las filas de trajes, murmurando entre dientes y deteniéndose de vez en cuando para evaluar uno u otro atuendo. Finalmente, se volvió hacia Marion con una sonrisa triunfante. «Escucha, ¿y si cambiamos toda su ropa por trajes de payaso?» «¿Trajes de payaso?». Marion parpadeó y luego se echó a reír. «Dios mío, eso sería increíble. ¿Te imaginas la cara de Eunice cuando Elliot abra la maleta y encuentre unos pantalones a cuadros enormes y pelucas de colores? Acabamos de renovar el vestuario de los payasos», continuó Fletcher emocionado. «Los trajes viejos los descartan y puedo quedármelos por un precio simbólico. Tenemos de todo, desde fracks de color rosa chillón hasta pantalones de lunares en talla XXL. Imagínatelo en el yate, rodeado de ricachones elegantes, vestido con un mono amarillo con pompones verdes». Marion se echó a reír al imaginar la escena. «Pero espera», preguntó Fletcher de repente. «Habrá otras personas en el yate, ¿no? Podrá pedirle prestado el traje a alguien». «No lo creo», negó Marion con la cabeza. «Elliot es bastante corpulento, sobre todo últimamente. Talla 44 de chaqueta, 48 de pantalones y 43 de zapatos. ¿Y ninguno de los demás pasajeros le vale?», precisó Fletcher. «En absoluto. Su colega Nash es flaco como un palo, y el propietario del yate, a juzgar por las fotos que nos enseñó Elliot, es un auténtico gigante.
Mide casi 2 metros. ¿Y la madre? Fletcher entrecerró los ojos. Podría prestarle alguna túnica o algo por el estilo. Marion soltó una carcajada. ¿Eunice? Preferiría tirarse por la borda antes que compartir sus preciados trajes de diseño. Además, es pequeña y delgada. Sus ropas no le llegarían ni a una pierna a Elliot. Perfecto. Fletcher se frotó las manos. Entonces, empecemos a elegir el vestuario para tu querido esposo. Pasaron la siguiente hora rebuscando los trajes más llamativos y ridículos en un enorme almacén de circo. Fletcher sacaba uno tras otro, y Marion evaluaba si le quedaba bien. Elliot tenía los hombros anchos y una incipiente barriga cervecera, la complexión ideal para la mayoría de los trajes de payaso, diseñados específicamente para resaltar las proporciones ridículas. «Mira», dijo Fletcher sacando un frac naranja brillante con solapas moradas y enormes botones verdes. «Te quedará genial en una cena formal». Marion imaginó la cara de Elliot cuando, preparándose para reunirse con el propietario del yate, descubriera que solo podía elegir entre un frac naranja y un mono rosa con lunares azules. Sería un justo castigo por todas las veces que había permitido que su madre la humillara en las reuniones familiares. «Y esto», continuó Fletcher, sacando unos enormes pantalones bombachos a cuadros rojos y amarillos, «es perfecto para el uso diario, un traje estupendo para la playa». «Oh, ¿y qué hay de los zapatos?», se apresuró a preguntar Marion. «Elliot siempre elige con mucho cuidado el calzado. Tiene zapatos italianos caros para ocasiones especiales y sus mocasines favoritos para el descanso». «No te preocupes», le guiñó un ojo Fletcher. «Tengo algo especial». Desapareció en un rincón de la sala de vestuario y regresó con un par de enormes botas de payaso de al menos medio metro de largo cada una. «En realidad son bastante cómodos por dentro», explicó. «Solo parecen gigantes por fuera, pero hay opciones más tradicionales». Fletcher mostró unos mocasines de color verde brillante con la punta curvada y unos zapatos rojos de charol con cordones amarillos. «Y estos son sencillamente invaluables», dijo, sacando un par de botas diseñadas de tal manera que parecían llevarse al revés. «¿Te imaginas cómo se vería con estas bellezas en la cubierta?» Marion sacudió la cabeza, incapaz de contener la risa. «Son perfectas, simplemente perfecto. Pero, Fletch, no puedo coger todo esto así sin más». «Oh, no te preocupes», la tranquilizó él. «Como ya te he dicho, estos trajes son de descarte. Hablaré con la administración y les diré que es para un proyecto benéfico. Te costarán unos céntimos». «No es por el dinero», se sonrojó Marion. «Es solo que... ¿no es demasiado cruel?» Fletcher la miró con seriedad. «Mary, querida, te han pisoteado durante 5 años. Durante 5 años, esa mujer ha minado sistemáticamente tu autoestima y tu marido se lo ha permitido. Ahora han decidido ponerte en tu sitio de una vez por todas, excluyéndote de las vacaciones BZUBs. Si alguien se merece una pequeña lección, son ellos». Marion se quedó pensativa. Recordó todas las veces que Eunice le había susurrado algo a Elliot, después de lo cual él comenzaba a criticar su peinado, su elección de amigos, su trabajo. Recordó cómo Elliot se había olvidado de su cumpleaños el año pasado porque ese mismo día su madre había decidido renovar su guardarropa y necesitaba la opinión de un hombre. Recordó cómo se había echado a llorar en el baño después de un comentario especialmente cruel de Eunice que le había dicho que, si Marion se cuidara más, quizá Elliot y ella ya tendrían hijos. «¿Sabes qué?», dijo con determinación. «Tienes razón, se lo merecen. Vamos a crear el vestuario más impresionante que se pueda imaginar para Elliot». «Así es, mi chica». Fletcher la abrazó por los hombros. «Pasemos a los accesorios. ¿Qué te parece esta maravillosa peluca afro? El verde neón le quedará muy bien con sus ojos». Continuaron seleccionando trajes y, con cada nuevo hallazgo, Marion sentía cómo los años de resentimiento y decepción se desvanecían,
dando paso a una sensación casi olvidada de alegría y libertad. ¿Y si se da cuenta de que has sido tú?, preguntó Fletcher mientras guardaban los trajes seleccionados en una gran bolsa. ¿No temes las consecuencias? Que lo adivine, se encogió de hombros Marion. ¿Qué va a hacer? ¿Divorciarse de mí por una peluca rosa y unos pantalones de lunares? Ya no estoy tan segura de que fuera una tragedia. Fletcher la miró atentamente. Entiendes que no se trata solo del crucero, ¿verdad? Este incidente es solo un síntoma de problemas mucho más profundos en vuestra relación. Lo sé, respondió Marion en voz baja. Pero ahora quiero centrarme en darles una lección que no olvidarán fácilmente. Y luego, ya se verá. Empaquetaron todos los trajes, zapatos, pelucas e incluso varias narices de payaso de diferentes tamaños. Marion pagó la ridícula cantidad que Fletcher le pidió por todo ese tesoro y juntos llevaron la voluminosa bolsa al coche de ella. «Gracias», dijo Marion, abrazando a su amigo para despedirse. «No solo por los trajes, sino también por escucharme, por no juzgarme. Oye». Fletcher se apartó ligeramente y la miró a los ojos. «Siempre estaré de tu lado, recuérdalo. Y no dejes que ese imbécil y su madre te sigan maltratando. Te mereces mucho más». Ya sentada en el coche, Marion se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente feliz. Tenía por delante una operación secreta para renovar su vestuario y estaba impaciente por ver los frutos de su trabajo. Al volver a casa del circo, Marion escondió cuidadosamente la bolsa con los trajes de payaso en el garaje, cubriéndola con una lona vieja. Miró la hora, eran casi las 6, y preparó rápidamente la cena, esforzándose porque todo pareciera normal. No quería levantar sospechas, especialmente ante la perspicaz Eunice, que sin duda notaría el más mínimo cambio en su comportamiento. Cuando Elliot y Eunice regresaron por la noche, estaban completamente absortos en los preparativos para el viaje. Elliot hablaba con entusiasmo de la llamada de Nash, que le había dicho que en el yate habría incluso un chef profesional que prepararía platos a la carta. Eunice revisaba por enésima vez su vestuario, preocupada por si era lo suficientemente elegante para un crucero con verdaderos ricachones. Después de cenar, se reunieron en el salón para discutir los últimos detalles del viaje. Marion estaba sentada en silencio en un sillón con un libro, fingiendo estar completamente absorta en la lectura, aunque en realidad escuchaba atentamente cada palabra. «Nash dijo que tenemos que estar en el puerto a las 11», dijo Elliot, mirando los mensajes de su teléfono. «Eso significa que tenemos que salir de casa a más tardar a las 7 de la mañana para evitar los atascos». «¿Tan temprano?», frunció el ceño Eunice. Esperaba una hora más civilizada. «Mamá, es la única oportunidad de ver la península de Kennebank al amanecer. El yate zarpará desde allí», explicó Elliot con paciencia. «Además, no queremos hacer esperar a nadie». Marion tomó nota mentalmente. 7 de la mañana. Perfecto. Elliot y Eunice eran madrugadores y solían dormir profundamente desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Tendría tiempo suficiente para la operación nocturna. «Querida», le dijo Elliot de repente, «¿podrías lavar mis camisas blancas? Quiero llevármelas todas y hay 2 que están sucias». «Claro», respondió Marion con dulzura levantándose del sillón. «Lo haré ahora mismo». Mientras la lavadora funcionaba, Marion elaboraba mentalmente un plan de acción. Elliot ya había hecho parcialmente la maleta, metiendo allí la ropa de diario, pero la ropa formal y los artículos de aseo siempre los recogía en el último momento. Tenía que esperar a que terminara de hacer la maleta y luego, cuando todos se hubieran dormido, a las 10 de la noche, Elliot finalmente anunció que había terminado de prepararse. «Todo listo», dijo, cerrando la tapa de la maleta azul. «Solo añadiré los artículos de aseo por la mañana». «¡Qué listo!», lo elogió Eunice. «Yo también he recogido casi todo. Hay que dormir bien antes de salir de viaje. Mañana nos espera una aventura inolvidable».
La mirada expresiva que le lanzó a Marion lo decía todo. Tú te quedarás en casa, como debe ser. Marion sonrió discretamente, imaginando que aventura inolvidable les esperaba en realidad. Yo también me voy a dormir, dijo. Ha sido un día agotador. Al subir al dormitorio, Marion se dio una ducha y se metió en la cama con un libro, aunque no tenía ganas de leer. Sus pensamientos estaban ocupados por el plan que tenía para el día siguiente, y su corazón latía con una mezcla de emoción y ansiedad. Pronto se le unió Elliot, quien, tras besarla en la frente, apagó inmediatamente la lámpara de su lado de la cama y se dio la vuelta hacia la pared. «Buenas noches», murmuró con voz somnolienta. «Buenas noches», respondió Marion, apagando su lámpara. Se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando la respiración de su marido. 15 minutos después, ésta se volvió profunda y regular. Elliot se había dormido. Marion se levantó con cuidado de la cama y salió de la habitación, tratando de no hacer ruido con la puerta. Se detuvo en el pasillo, escuchando los sonidos que provenían de la habitación de Eunice. Silencio. Al parecer, su suegra también dormía profundamente. Marion bajó al garaje, tratando de no hacer ruido, y sacó la bolsa con los trajes de payaso. Luego subió con el mismo cuidado y se deslizó en la habitación de invitados donde nadie dormía. Cerró la puerta, encendió una tenue luz nocturna y vació el contenido de la bolsa sobre la cama. Las telas de colores vivos brillaban en la penumbra. Los trajes naranjas, morados, verdes y amarillos parecían alegrarse por la broma que se avecinaba. Marion examinó atentamente cada prenda y las clasificó por categorías: ropa formal, ropa de diario, ropa interior y accesorios. Quería que el cambio fuera completo y convincente. Cuando todo estuvo listo, Marion tomó varias prendas y volvió de puntillas al dormitorio. Elliot dormía, roncando suavemente. La maleta azul estaba junto al armario, cerrada, pero sin llave. Con cuidado, tratando de no hacer ruido, Marion cogió la maleta y la llevó al pasillo. Allí se detuvo, escuchando de nuevo. La casa estaba sumida en el silencio, solo se oía el crujido ocasional de las viejas vigas. Satisfecha, Marion se dirigió con la maleta al salón y cerró la puerta con cuidado. El corazón le latía con fuerza cuando abrió la maleta. Allí estaban, cuidadosamente dobladas, las costosas prendas de Elliot, que pensaba ponerse en el lujoso yate: camisas de diseño, pantalones de lino, un traje para cenar, bañadores de una marca famosa, zapatos caros envueltos en una bolsa aparte para no manchar la ropa. Marion sacó con cuidado cada prenda, tratando de recordar cómo estaban colocadas. Con una meticulosidad irracional, dobló las prendas de su marido y las guardó en una bolsa vacía que antes contenía trajes de payaso. Luego comenzó a llenar la maleta con ropa nueva, imitando cuidadosamente la disposición original. En lugar de camisas blancas, camisas de cuadros de colores vivos, con cuellos enormes y botones del tamaño de un platillo. En lugar de pantalones elegantes, pantalones bombachos con tirantes de colores y pantalones verdes con parches amarillos en las rodillas y en la parte trasera. En lugar de una chaqueta elegante, un frac naranja con solapas moradas y junto a él, un chaleco con parches en forma de estrellas de colores. Al llegar a la ropa interior, Marion reprimió una risita nerviosa. Fletcher se había esforzado. En lugar de los habituales calzoncillos azul oscuro o negros de Elliot, ahora en la maleta había calzoncillos con dibujos de caras de payasos, calzoncillos de colores vivos con lunares rojos, e incluso un par con la inscripción «Sonríe», justo en la parte más íntima. Luego llegó el turno de los zapatos. Marion guardó cuidadosamente las enormes botas de payaso y varios pares de zapatos más discretos, pero igualmente ridículos, en una bolsa especial. Reemplazó los calcetines por otros de colores, con dedos, pompones y cascabeles. El toque final lo dieron los accesorios: una nariz roja de payaso,
varias pelucas de colores vivos, incluida la afro verde neón, y una pajarita que salpicaba agua al apretarla. Marion no pudo resistirse y añadió una nota que metió en el bolsillo del pecho del frac naranja. «Un crucero familiar, ¿dices? Disfruta, payaso. Con amor, tu esposa, que no es digna de ser miembro de la familia». Miró el reloj y se sorprendió. La operación había durado casi 3 horas. Ya era casi la 3. Quedaban menos de 4 horas para que Elliot y Eunice se levantaran. Tenía que terminar todo y no olvidarse de nada. Tras revisar la maleta por última vez, Marion se aseguró de que no faltaba nada. Luego cerró con cuidado la tapa y echó los cierres. Por fuera, la maleta tenía el mismo aspecto que cuando Elliot terminó de hacerla. No había rastro alguno de que alguien hubiera metido mano. Con el mismo silencio, llevó la maleta de vuelta al dormitorio y la colocó en su sitio, junto al armario. Elliot seguía durmiendo profundamente, sin sospechar nada del destino de su vestuario. Marion escondió la bolsa con sus cosas en un rincón alejado del trastero, detrás de las cajas con los adornos navideños. Al volver a la cama, descubrió que no sentía ningún cansancio. La adrenalina corría por sus venas y en su cabeza se agolpaban imágenes de Elliot descubriendo su nuevo vestuario en medio del yate y el horror en el rostro de Eunice. Marion imaginó cómo abriría la maleta, esperando ver sus preciadas pertenencias, y en su lugar descubriría una explosión de colores. El primer impacto, la incredulidad, el pánico, y luego la constatación de que no había salida. Ya estarían lejos de la costa, en mar abierto, sin posibilidad de comprar ropa nueva. O tendría que pasar 2 semanas con el mismo traje, sudando y sintiéndose incómodo. O, mejor aún, ponerse uno de los trajes de payaso y convertirse en el hazmerreír del yate. De una forma u otra, le esperaba una humillación similar a la que él y su madre le habían infligido a ella con regularidad. Marion sintió una punzada de culpa. Quizás su venganza había sido demasiado cruel, pero enseguida recordó la expresión de Eunice cuando le había comunicado que no la incluirían en el crucero familiar, y la culpa se desvaneció al instante. No, se merecían esa lección. Los dos. Con este pensamiento, Marion finalmente se sumió en el sueño, con una extraña sensación de satisfacción y ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. El despertador sonó a las 6 de la mañana. Elliot saltó de la cama lleno de entusiasmo por el viaje que le esperaba. Marion fingió estar dormida, entreabriendo un ojo para observar sus movimientos. Elliot reunió rápidamente sus artículos de aseo y los guardó en la maleta sin abrirla del todo. Solo levantó la tapa y metió el neceser en el bolsillo lateral. Perfecto. No se daría cuenta del cambio hasta que estuviera en el yate. Marion, la llamó en voz baja tocándole el hombro. Nos vamos pronto. ¿Te levantas para despedirte? Murmuró somnolienta. Estoy muy cansada. Nos despedimos ahora. Elliot parecía un poco decepcionado, pero asintió con la cabeza. Claro, lo entiendo. Mamá y yo desayunaremos y nos iremos. No queremos quedarnos atrapados en un atasco. Que tengas un buen descanso, murmuró Marion tratando de que su voz sonara somnolienta y un poco triste. Llama de vez en cuando. Lo haré, prometió Elliot besándola en la frente. No te darás cuenta de cómo pasan estas 2 semanas. Y cuando vuelva saldremos juntos a algún sitio, ¿vale? Lo dudo mucho, pensó Marion, pero solo murmuró algo afirmativo y se dio la vuelta, fingiendo volver a dormirse. Oyó a Elliot moverse en el baño, el crujir de las tablas del pasillo cuando Eunice pasaba por delante de su dormitorio, susurros en la planta baja mientras preparaban el desayuno. El aroma del café subía por las escaleras, pero Marion no se movió de su sitio. Finalmente, alrededor de las 7, oyó a Elliot sacar las maletas, el portón del coche cerrarse y el motor arrancar. Luego, el ruido de los neumáticos sobre la grava del camino de entrada y todo quedó en silencio. Se habían ido.
Marion esperó otros 10 minutos por si acaso. ¿Y si Elliot se había olvidado algo y volvía? Pero la casa seguía en silencio. Entonces se sentó lentamente en la cama, se estiró y por primera vez en mucho tiempo se permitió una sonrisa amplia y sincera. Se habían ido de verdad y se habían llevado la maleta llena de sorpresas. Perfecto. Marion se levantó de la cama y abrió las cortinas. La luz del sol inundó la habitación. Se acercó al espejo y se miró. Las ojeras tras una noche de insomnio no estropeaban en absoluto su aspecto general. Sus ojos brillaban y una sonrisa de satisfacción se dibujaba en sus labios. En los últimos años se había acostumbrado tanto a adaptarse a Elliot y Eunice que casi había olvidado lo que era sentirse dueña de su propia vida. Pero ahora, al mirarse en el espejo, Marion no veía a una esposa y no era sumisa y siempre complaciente, sino a una mujer que por fin había decidido defenderse. Tarareando, bajó a la cocina, se preparó una taza grande de café y salió con ella al porche trasero. La mañana era preciosa, clara y fresca. Los pájaros cantaban en el jardín vecino y el aire estaba impregnado del aroma de las lilas en flor. Sentada en una silla de mimbre, Marion disfrutaba de una tranquilidad inusual. No se oía a Eunice murmurando que el café estaba demasiado fuerte o que hacía demasiado calor en la terraza. No había exigencias de Elliot para que le buscaran urgentemente su camisa favorita o le prepararan un desayuno especial porque estaba harto del de siempre. Solo ella, el café y la mañana soleada. 2 semanas de libertad. 2 semanas para recordar quién era en realidad, sin la presión y las manipulaciones constantes, y esa sensación era más maravillosa que cualquier crucero del mundo. Elliot Coleridge estaba muy satisfecho consigo mismo cuando él y su madre llegaron al puerto de Portland. El día prometía ser magnífico, cielo despejado, brisa ligera, el tiempo perfecto para comenzar un crucero de 2 semanas. Echó un vistazo a su madre, sentada a su lado en el asiento del copiloto. Eunice estaba impecable, como siempre, un elegante traje color crema, un collar de perlas y el pelo peinado a la perfección. Ella captaba cada una de sus miradas con una sonrisa orgullosa. «Estás guapísima, mamá», dijo Elliot. «Los Waverly quedarán impresionados». «Tú también estás guapísimo, cariño», respondió Eunice ajustándole el cuello de la camisa. «Aunque yo cambiaría esa corbata, pero tendremos tiempo de cambiarte en el yate antes de cenar». Elliot asintió. Su madre siempre había tenido buen gusto para esas cosas. A diferencia de Marion, que parecía no importarle en absoluto la impresión que causaban a los demás. A veces le irritaba su indiferencia hacia las cosas de estatus. Por ejemplo, la noche anterior, ni siquiera se había levantado para despedirse como es debido. Simplemente se dio la vuelta y siguió durmiendo, como si su partida no significara nada. Probablemente se ha enfadado porque no viene con nosotros, pensó con un ligero sentimiento de culpa que inmediatamente reprimió. Al fin y al cabo, él y su madre pasaban muy poco tiempo juntos. Marion podría haber sido más comprensiva. Además, él le había prometido que saldrían a algún sitio cuando volviera. ¿No era eso suficiente? «Mira, Ellie, ahí está», exclamó Eunice con entusiasmo, señalando hacia el muelle. Y, efectivamente, ante ellos se abrió una vista impresionante del yate de Waverly, el Marine Pearl, que brillaba con sus costados blancos sobre el fondo azul del mar. Incluso desde lejos se veía que era un barco especial, no menos de 30 metros de eslora, 3 cubiertas y líneas elegantes. A Elliot se le cortó la respiración. Era algo muy diferente a las lanchas de recreo que había alquilado un par de veces para fiestas de empresa. Nash no exageraba cuando decía que a su padre le gustaba viajar con comodidad, murmuró Elliot mientras aparcaba el coche en el aparcamiento para invitados del club náutico. «Esta es nuestra oportunidad, querido», dijo Eunice en voz baja cuando salieron del coche.
Si causas una buena impresión al señor Weberly, podría abrirte nuevas puertas en tu carrera. Te mereces algo más que ser un simple gerente de departamento. Elliot enderezó los hombros. Su madre, como siempre, tenía razón. No era solo unas vacaciones, era una oportunidad para establecer contactos útiles y demostrar su valía. Sacó las maletas del maletero, la suya, azul, y 2 elegantes baúles de su madre. Un mozo del club náutico se acercó inmediatamente y se ofreció a ayudarles. Mientras caminaban hacia el yate por el muelle de madera, Elliot se dio cuenta de que estaban llamando la atención. Una elegante señora mayor y un hombre distinguido con maletas se dirigían claramente hacia el yate más impresionante del puerto. Eso halagó su vanidad. Ahí estaba la vida con la que había soñado. No era la monotonía que lo rodeaba en casa, con las eternas conversaciones de Marion sobre la clínica veterinaria y las enfermedades de los perros. En la escalera los recibió el mismísimo Nash Waverly, un hombre delgado con una barba bien cuidada, vestido con pantalones impecablemente blancos y una chaqueta azul con botones dorados. «Elliot, señora Coleridge, me alegro de verlos a bordo del Sea Pearl», dijo Nash, estrechando enérgicamente la mano de Elliot y besando galantemente la mano de Eunice. «Suban, por favor. El resto de los invitados ya han llegado y estamos a punto de tomar una copa de champán de bienvenida». Elliot y Eunice subieron por la escalera, admirando con entusiasmo el yate. La cubierta de teca brillaba bajo los rayos del sol matutino. Había cómodos sillones y sofás por todas partes y, en el centro, una elegante mesa ya servida para el champán. Les presentaron al resto de los invitados. Bradley, del departamento financiero, con su esposa Penélope. Miles Waverly, padre de Nash y propietario del yate, un hombre enorme con barba canosa y penetrantes ojos azules, y su actual novia, una llamativa rubia de unos 35 años llamada Sheila. «¿Y dónde está tu esposa, Elliot?», preguntó Miles Waverly cuando terminaron las presentaciones formales. Nash dijo que estabas casado. «Sí, pero mi esposa no ha podido acompañarnos», respondió Elliot, lanzando una rápida mirada a su madre. «Tiene asuntos urgentes en la clínica veterinaria». Eunice asintió levemente con la cabeza, aprobando su respuesta. No valía la pena admitir que simplemente no habían invitado a Marion. «Qué pena», dijo Sheila, sacudiendo la cabeza con simpatía. «Perder un crucero tan maravilloso por el trabajo». «Mi nuera es muy dedicada a su profesión», intervino Eunice con una leve sonrisa. «Para ella, los animales son casi como sus hijos». Elliot sintió una ligera punzada de irritación. Otra vez su madre sacaba el tema de los hijos, que él y Marion aún no tenían, pero rápidamente apartó ese pensamiento. No era momento de pensar en problemas domésticos. Estaban allí para disfrutar de la vida y establecer contactos útiles. «Bueno, entonces tendremos que divertirnos sin tu esposa», dijo Miles con amabilidad. «Nash, muéstrales a nuestros invitados sus camarotes para que se pongan cómodos. En media hora nos reuniremos aquí para un brunch de bienvenida. Para entonces ya habremos zarpado». Nash los acompañó a la cubierta inferior, donde se encontraban los camarotes de invitados. Elliot quedó gratamente sorprendido por el tamaño y el lujo de su camarote y el de su madre. Estaban contiguos, pero completamente separados, cada uno con su propio cuarto de baño, televisión e incluso minibar. «Acomódese», dijo Nash. «El mayordomo les llevará el equipaje. Si necesitan algo, pulsen el botón de llamada. Nos vemos en el brunch». Una vez solo, Elliot recorrió el camarote, disfrutando del lujo. La cama estaba cubierta con sábanas blancas, en la mesita de noche había flores frescas y desde la ventanilla se veía el puerto. Se sentía como un personaje importante. Así debía vivir una persona de éxito, disfrutando de todos los placeres de la vida en compañía de personas igualmente exitosas. Un joven camarero le trajo su maleta azul y la colocó en un soporte especial.
¿Desea que le deshaga el equipaje, señor?, preguntó cortésmente. No, gracias, lo haré yo mismo, respondió Elliot. Prefería ordenar sus cosas él mismo para saber exactamente dónde estaba cada cosa. Cuando el camarero se marchó, Elliot sintió una ligera vibración. El yate zarpaba del muelle. Se acercó a la ventanilla y vio cómo la costa se alejaba lentamente. Una sensación de libertad y expectación lo invadió. 2 semanas de lujo y nuevas oportunidades. Por supuesto, era una pena que Marion no estuviera con ellos, pero había sido idea de su madre y no había podido negarse. Además, Marion, con todas sus cualidades, no siempre sabía mantener una conversación adecuada en la alta sociedad. Se sentía incómoda entre gente rica e influyente. Solía decir lo que pensaba sin preocuparse por las consecuencias. No, así era mejor para todos. Elliot miró el reloj. Faltaban 20 minutos para el brunch, tiempo suficiente para refrescarse y cambiarse de ropa. Decidió cambiarse el traje de viaje por algo más informal pero elegante. Quizás una camisa azul claro de algodón egipcio y unos pantalones de lino color crema. El look marino perfecto. Abrió las cerraduras de la maleta y levantó la tapa, y se quedó paralizado, sin dar crédito a sus ojos. En lugar de pilas de ropa cara cuidadosamente doblada, la maleta estaba llena de unas telas de colores inimaginables. Elliot parpadeó, se frotó los ojos, pero la visión no desapareció. Tiró con cuidado del borde de una tela naranja y sacó un frac de color naranja brillante con solapas moradas y enormes botones verdes. ¿Qué diablos es esto?, murmuró Elliot, apartando el frac como si fuera una serpiente venenosa. Empezó a revolver frenéticamente el contenido de la maleta. Pantalones bombachos a cuadros rojos y amarillos, una camisa con un cuello que le daba 2 vueltas al cuello, un chaleco adornado con estrellas de todos los colores del arco iris. ¿Y eso qué es? Sacó algo peludo y verde, una peluca afro de color verde neón. Un sudor frío brotó en la frente de Elliot. Tenía que ser un error. Seguramente habían confundido el equipaje en el aeropuerto, pero no, era sin duda su maleta azul, con la característica marca en la esquina y la etiqueta con su nombre. Además, no estaban en el aeropuerto. La pánico fue en aumento mientras seguía rebuscando en la maleta, desesperado por encontrar algo de sus cosas. Pero no. Toda la maleta estaba llena de trajes de payaso, pelucas de colores, zapatos ridículos y... Gimió al descubrir unos calzoncillos con caras de payaso y la inscripción «Sonríe». Su mirada se posó en el bolsillo del pecho de un frac naranja, del que sobresalía un trozo de papel. Con manos temblorosas, Elliot sacó la nota y leyó. «Un crucero familiar, ¿dices? Disfruta, payaso. Con amor, tu esposa, que no es digna de ser miembro de esta familia». Marion. Marion había sido. La revelación lo golpeó como un mazazo en la cabeza. Su propia esposa había cambiado todas sus cosas por trajes de payaso antes del viaje más importante de su vida. ¿Cómo había podido? ¿Y cuándo había tenido tiempo? Él mismo había hecho la maleta. Elliot se dejó caer sobre la cama, sintiendo que la habitación daba vueltas a su alrededor. ¿Qué iba a hacer ahora? El yate ya había zarpado, estaban en mar abierto. No tenía nada más que el traje que llevaba puesto y esos harapos de payaso. Llamaron a la puerta. La voz de su madre se oyó al otro lado. «Ellie, cariño, ¿estás listo? Todos están esperando para el brunch». «Un momento, mamá», gritó, metiendo frenéticamente los ridículos trajes en la maleta. Ya casi estoy listo». «No tardes, hijo. Miles Waverly ya ha preguntado por ti. Es nuestra oportunidad de causar una buena impresión». «Sí, claro, ya voy». Elliot cerró la maleta y se apoyó contra la pared, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Qué hacer? ¿Confesar que su esposa le había gastado una broma pesada? No, eso sería humillante.
¿Pedirle ropa a alguno de los invitados? ¿Pero a quién? Nash era demasiado delgado y Miles era un gigante. ¿Bradley? Quizás, pero ¿cómo explicar la situación sin quedar como un completo idiota? Elliot sacó el teléfono y marcó el número de Marion. Sonó, sonó, y finalmente saltó el buzón de voz. «Hola, has llamado a Marion Coleridge. Lo siento, ahora no puedo responder». Colgó y volvió a intentarlo. El mismo resultado. «Vamos, contesta», siseó Elliot, marcando el número por tercera vez. No hubo respuesta. Marion estaba claramente evitando sus llamadas, sabiendo que descubriría su P-móvil. Elliot le envió un mensaje. «Marion, esto no tiene gracia. Devuélveme mis cosas inmediatamente». Luego, otro. «Lo digo en serio, esto ha ido demasiado lejos. ¿Qué voy a hacer ahora?» Y otro más. «Responde al teléfono, maldita sea». De nuevo, un golpe en la puerta. «Elliot». La voz de su madre sonaba preocupada. «¿Ha pasado algo? Llevas 15 minutos sin salir». «Yo tengo un pequeño problema, mamá», logró decir Elliot por fin. No podía ocultarlo eternamente. Tarde o temprano, todos se darían cuenta de que no tenía ropa normal. «¿Qué problema?» Eunice comenzó a sonar irritada. «Abre la puerta». Elliot respiró hondo y abrió la puerta. Eunice estaba en el pasillo, ya vestida con un elegante vestido blanco con ribetes azules, el atuendo perfecto para un yate. «¿Qué pasa?», preguntó impaciente. «Todos te están esperando». «Mamá», dijo Elliot en voz baja, apartándose para que ella pudiera entrar. «Tengo un gran problema. Mira». Abrió la maleta. Eunice miró dentro y se quedó paralizada. Su rostro palideció y luego se cubrió de manchas rojas. «¿Qué es eso?», susurró. «Elliot, ¿qué es esto?». «Marion», respondió él simplemente. «Ha cambiado toda mi ropa por esto». Eunice cogió una chaqueta naranja y la miró con repugnancia. «Es un traje de payaso», exclamó. «Ha cambiado tu ropa por trajes de payaso. ¿Cómo se ha atrevido?». «Cállate, mamá», dijo Elliot mirando nerviosamente hacia la puerta. «No quiero que se entere nadie». «¿Y qué vas a hacer?», siseó Eunice. «No tienes ropa. Nada». Elliot extendió los brazos, impotente. «Estoy intentando llamarla, pero no contesta. Quizá podríamos volver». «¿Volver?», lo interrumpió Eunice. «¿Estás loco? El yate acaba de zarpar. ¿Quieres que Miles Waverly dé la vuelta con su yate porque tu mujer te ha gastado una broma estúpida? Es un desastre total, Elliot. ¿Lo has pensado?». Tenía razón, por supuesto. Pedirle a Waverly que regresara al puerto sería un desastre para sus perspectivas profesionales, pero presentarse en el brunch vestido como un payaso. «Quizás podría pedirle algo prestado a Bradley», sugirió Elliot con vacilación. «¿Bradley?», resopló Eunice. «Te llega por los hombros y te queda el doble de ancho por la cintura. Su ropa te quedará como un traje de niño». «No, es imposible». Elliot volvió a marcar el número de Marion. Buzón de voz. Desesperado, tiró el teléfono sobre la cama. «¿Qué voy a hacer?», gimió. «No puedo aparecer allí. Así». Señaló el montón de ropa de colores vivos que había en la maleta. Eunice apretó los labios y entrecerró los ojos. Elliot conocía esa mirada. Su madre estaba furiosa, pero intentaba encontrar una solución. «Puedes quedarte con lo que llevas puesto hoy», dijo finalmente. «Les diremos a todos que se ha perdido tu equipaje, y luego te daré dinero, y en cuanto lleguemos a la primera isla, buscarás una tienda y te comprarás ropa nueva». «Pero Nash dijo que en las islas no hay tiendas de ropa», dijo Elliot en voz baja. «Solo restaurantes y villas de alquiler. Es un archipiélago deshabitado en su mayor parte». Eunice gimió y se cubrió la cara con las manos. Esa mujer, ¿cómo ha podido, después de todo lo que hemos hecho por ella?» Elliot no preguntó qué habían hecho exactamente por Marion. No era el momento para ese tipo de discusiones. Quizás haya algo en esos trajes que se pueda llevar sin llamar demasiado la atención.
sugirió con escepticismo, volviendo a rebuscar en el maletín. No digas tonterías, lo interrumpió Juni. No puedes presentarte en público con un traje de payaso. ¿Qué pensará Miles? ¿Qué pensarán todos los demás? Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Elliot desesperado. ¿Encerrarnos en el camarote durante 2 semanas? No, dijo Unis con firmeza. Se nos ocurrirá algo. Tiene que haber una solución. Quizá podría hablar con Sheila, explicarle la situación y pedirle que nos ayude a convencer a Miles de que hagamos escala en algún puerto donde haya tiendas. Elliot gimió al pensar que todos en el yate se enterarían de la IIMA de su esposa. Era humillante, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Llamaron a la puerta de nuevo, esta vez con más insistencia. «Señor Coleridge», se oyó la voz del mayordomo. «Todos los huéspedes se han reunido para el brunch. El señor Waverly pregunta si necesita ayuda». Elliot y Eunice se miraron con pánico. «Dígale que llegaremos en 5 minutos», gritó Eunice, y luego bajó la voz. «Elliot, tienes que ponerte algo de eso. Elige lo más neutro que encuentres. Diremos que se ha perdido tu equipaje y que has tenido que comprar algo a toda prisa antes de salir. Es la única opción». Elliot comenzó a rebuscar con horror en el maletín. Lo más vince que encontró fueron unos pantalones azul brillante con rayas amarillas y una camisa a cuadros azules y blancos con un cuello enorme. Si cortaba el cuello y no abrochaba la camisa hasta el final, tal vez podría pasar por un atuendo excéntrico, pero no del todo ridículo. «Necesito unas tijeras», le dijo a su madre. «Y rápido». Mientras Juni buscaba las tijeras en su camarote, Elliot volvió a intentar llamar a Marion. De nuevo el buzón de voz. Dejó un mensaje tratando de que su voz sonara tranquila y serena, aunque por dentro hervía de ira. «Marion, no sé qué te ha pasado, pero esto es totalmente inaceptable. Me has puesto en una situación horrible delante de gente importante. Llámame inmediatamente. Tenemos que hablar». Eunice regresó con unas pequeñas tijeras de manicura, lo único que había podido encontrar. Elliot intentó cortar el cuello de la camisa, pero la tela era sorprendentemente resistente y las tijeras demasiado pequeñas y romas para ese trabajo. «¡Maldita sea!», exclamó tras varios intentos infructuosos. «No funciona». «No hay tiempo», dijo Eunice nerviosa mirando el reloj. «Póntela tal cual, pero no abroches los botones de arriba. Y los pantalones, Dios, esas rayas, ¿hay algo más?». Pero no había nada mejor. O esos pantalones, o unos pantalones bombachos a cuadros, o un mono con pompones. Prácticamente no había elección. Con una sensación de humillación absoluta, Elliot comenzó a cambiarse. Los pantalones le quedaban sorprendentemente bien, aunque parecían ridículos con esas rayas de colores vivos. La camisa le quedaba un poco grande, pero eso estaba bien. Quizá nadie se fijaría en el enorme cuello si quedaba holgado. Elliot se miró en el espejo con creciente horror. «Parecido a un maldito mono de circo», exclamó desesperado. «Calla», le hizo callar Eunice. «No llames la atención. Simplemente, digamos que intentabas estar a la moda, ser excéntrico. Al fin y al cabo, trabajas en marketing. La gente espera de ti un estilo inusual». Elliot no trabajaba en marketing. Era director del departamento de logística y todos lo sabían perfectamente, pero no tenía otra opción. Volvió a coger el teléfono y marcó el número de Marion. Buzón de voz. «Marion», siseó. «Esto ya no tiene gracia. Contesta el maldito teléfono. ¿Tienes idea de lo que has hecho?». En ese momento, volvieron a llamar a la puerta. Esta vez era el mismísimo Nash Waverly. «Elliot, ¿va todo bien? Tu padre está empezando a preocuparse». Elliot y Eunice se miraron con pánico. No tenían a dónde ir. Elliot respiró hondo, enderezó los hombros y abrió la puerta. «Disculpa el retraso», dijo, tratando de que su voz sonara segura. «Un pequeño problema con el vestuario».
Los ojos de Nash se agrandaron al ver el atuendo de Elliot. «Dios mío», fue todo lo que pudo decir. «Se ha perdido el equipaje de Elliot», intervino rápidamente Eunice. «Ha tenido que comprar algo a última hora. Por desgracia, no ha encontrado nada decente». Nash asintió con incertidumbre, sin saber qué decir. Bueno, estas cosas pasan», dijo por fin. «No se preocupe por eso. En el yate todo es informal. Vamos, todos le están esperando». Elliot sintió un sudor frío recorriendo su espalda mientras él y su madre seguían a Nash hacia la cubierta superior. ¿Qué pensarían los demás invitados al verlo con ese atuendo ridículo? ¿Cómo iba a pasar 2 semanas en un yate prácticamente sin ropa? Lo único que le quedaba era el traje que llevaba ese día, pero no podía llevarlo 2 semanas seguidas. Mientras subía las escaleras, Elliot maldecía mentalmente a Marion. ¿Cómo había podido hacerle eso? Y todo por un estúpido crucero. ¿Acaso no entendía lo importante que era ese viaje para él? ¿Lo importante que era causar una buena impresión a Miles Waverly? No, claro que no lo entendía. Marion siempre había sido indiferente a sus ambiciones profesionales, a su estatus y a sus contactos importantes. Lo único que le importaban eran sus perros y gatos de la clínica veterinaria. Siempre volvía a casa hablando de algún perro salchicha que había rescatado o de un loro que había curado, como si eso fuera más importante que su ascenso o un nuevo contrato. Al salir a cubierta, Elliot vio que todos los invitados ya se habían reunido alrededor de una gran mesa. La conversación se acalló de inmediato cuando lo vieron con sus pantalones azul brillante con rayas amarillas y su camisa a cuadros con un cuello enorme. Miles Waverly levantó las cejas tan alto que casi desaparecieron bajo su cabello canoso. «Aquí están nuestros invitados tardíos», dijo con una leve sonrisa. «Elliot, interesante. Elección de vestuario». «Se perdió su equipaje», explicó rápidamente Eunice antes de que Elliot pudiera abrir la boca. «Un verdadero desastre, ¿verdad, querido?» «Sí», admitió Elliot, sintiendo que se sonrojaba. «Muy desafortunado. Tuve que comprar algo en el último momento. No es mi estilo en absoluto». «Claro, claro», asintió Miles, aunque se notaba en sus ojos que no creía una palabra. «Siéntense, no se incomoden. Justo íbamos a brindar por el comienzo de nuestra pequeña aventura». Elliot y Eunice se sentaron a la mesa. El camarero les llenó inmediatamente las copas de champán. Elliot agradeció el alcohol. Necesitaba algo para calmar los nervios. «Por un crucero maravilloso», proclamó Miles levantando su copa. «Por nuevos amigos y experiencias inolvidables». Todos levantaron sus copas. Elliot se bebió la suya de un trago, ignorando la mirada de desaprobación de su madre. En ese momento, le importaba un comino el protocolo. Su vida se estaba derrumbando ante sus ojos. La conversación en la mesa se reanudó lentamente, pero Elliot sentía las miradas de los demás invitados sobre él. La esposa de Bradley, Penélope, no ocultaba que estaba mirando su atuendo, y luego se inclinó hacia su marido y le susurró algo al oído. Bradley reprimió una risita. «Genial. Ahora sería el hazmerreír de la oficina». «Bueno, Elliot», le dijo Miles, tratando evidentemente de aliviar la tensión. «Nash me ha dicho que trabajas en su empresa. ¿En qué departamento, si no recuerdo mal?» «En logística», respondió Elliot, tratando de sonar profesional a pesar de su ridículo aspecto. «Dirijo el departamento de gestión de la cadena de suministro». «Interesante», asintió Miles sin mucho entusiasmo. «¿Y cuánto tiempo llevas trabajando allí?» «7 años», respondió Elliot con orgullo. Por fin, la conversación se había desviado de su ridículo atuendo hacia un tema más cómodo. «Durante este tiempo, hemos optimizado la mayoría de las rutas de entrega y reducido los costes en casi un 30%. «Impresionante», comentó Miles, aunque era evidente que no le interesaba mucho. «¿Y tu esposa? ¿A qué se dedica?»
Elliot sintió cómo la ira volvía a hervir en su interior al mencionar a Marion. Ella era la causa de su actual humillación. Por su culpa, parecía un idiota delante de gente importante. Es veterinaria, respondió secamente. Trabaja en una clínica local. ¡Qué interesante!, exclamó Sheila, la amiga de Miles. Me encantan los animales. Tengo una chihuahua, Princess, y estoy loca por ella. Su esposa debe de ser una persona muy bondadosa para haber elegido esa profesión. Elliot contuvo el impulso de resoplar. Buena persona. Acababa de sustituir toda su ropa por un traje de payaso, condenándolo a 2 días de humillación pública. Sí, es peculiar. Fue todo lo que pudo decir. Eunice le dio un ligero puntapié bajo la mesa, advirtiéndole claramente que controlara sus emociones. Pero ¿cómo podía mantenerse tranquilo en una situación así? Su teléfono volvió a vibrar en su bolsillo. Elliot miró de reojo la pantalla, esperando que fuera Marion, pero no, solo era una notificación de que había salido del área de cobertura de la red. Genial. Ahora ni siquiera podría llamar a su mujer para decirle lo que pensaba de su mezquina traición. El brunch continuó, pero Elliot apenas podía concentrarse en la comida o en la conversación. Sus pensamientos oscilaban entre la ira hacia Marion y el pánico por cómo pasaría las próximas 2 semanas sin ropa decente. Elliot se despertó con la luz del sol entrando por la ventanilla. Lo primero que sintió fue placer por la suavidad de la cama y el suave balanceo del yate. Pero luego los recuerdos del día anterior lo invadieron y gimió, cubriéndose la cara con la almohada. El brunch del día anterior se había convertido en una auténtica tortura. Todos miraban su ridículo atuendo y algunos ni siquiera ocultaban sus sonrisas. Miles Waverly, que claramente no se creía la historia del equipaje perdido, se pasó toda la noche haciendo bromas sobre los colores vivos de la vida y el enfoque poco convencional de la moda. Al final del día, Elliot se escapó a su camarote alegando que estaba mareado, aunque el mar estaba completamente en calma. Al mirar el reloj, Elliot vio que ya eran las 10 de la mañana. Se había perdido el desayuno y eso era mejor. Menos tiempo para la humillación pública. ¿Pero qué hacer ahora? No podía quedarse en el camarote las 2 semanas siguientes. El teléfono no tenía cobertura. Elliot ya sabía por el camarero que el yate tenía conexión por satélite, pero solo el capitán tenía acceso a ella. Tendría que pedir permiso para llamar a su mujer desde el teléfono del capitán. Otra humillación más. Con el corazón encogido, Elliot se levantó de la cama y miró el traje que había llevado el día anterior. Estaba arrugado y mal lavado. Había tenido que dormir en camisa y pantalones porque incluso el pijama que llevaba en la maleta era de payaso, con pompones rojos en lugar de botones. Pero no tenía otra opción. Después de ducharse y arreglarse como pudo, Elliot se acercó a la maleta azul. Quizás valía la pena revisar el contenido otra vez. ¿Y si Marion había dejado algo de su ropa normal? Pero después de revolver toda la maleta, solo encontró trajes chillones, pelucas y narices de payaso. Incluso los calcetines eran de colores vivos, con dedos o pompones. Un golpe en la puerta lo hizo sobresaltarse. ¿Elliot? La voz de su madre sonaba cansada e irritada. ¿No vas a bajar a desayunar? Son las 10, mamá, respondió él, abriendo la puerta. El desayuno ya terminó hace rato. Eunice estaba impecable con su vestido azul y blanco y sus pendientes de perlas, pero tenía el rostro tenso. En el yate sirven el desayuno hasta las 11, dijo secamente. Pero no se trata de eso. He hablado con Nash. Resulta que el capitán tiene un teléfono satelital. Podemos llamar a esa tu esposa. Marion, corrigió Elliot automáticamente. Se llama Marion. No importa, dijo Eunice haciendo un gesto con la mano. He conseguido que puedas llamarla al mediodía. Espero que la pongas en su sitio. Lo que ha hecho es imperdonable. Te ha humillado deliberadamente delante de gente importante. Elliot asintió.
La ira hacia Marion volvió a estallar con fuerza. ¿Cómo había podido hacerlo? Ponerlo en esa situación por un simple despecho, solo porque había decidido pasar tiempo con su madre en lugar de con ella. Era infantil y egoísta. Yo me encargaré de eso, dijo, tratando de sonar seguro. ¿A mediodía, dices? Sí, asintió Eunice. Mientras tanto, tendrás que salir con los demás tal y como estás. Miles ha organizado una excursión en el yate y después de comer, atracaremos en la primera isla. Habrá un picnic en la playa. Elliot gimió al pensar que tendría que aparecer en la playa. Los bañadores que llevaba en la maleta también eran ridículos, de color morado brillante, con peces dibujados. ¿Seguro que no hay otra ropa en el yate?, preguntó desesperado. Quizás la tripulación tiene algún uniforme o ropa de recambio. Ya pregunté, respondió Eunice sacudiendo la cabeza. No hay nada adecuado. Los marineros solo tienen uniformes de trabajo, y la ropa de Nash y los demás invitados no es de tu talla. Pero le pedí al mayordomo que lavara y planchara tu traje de ayer. Lo traerán en una hora. Gracias, mamá, suspiró Elliot. ¿Qué haría sin ti? Por eso necesitábamos este tiempo a solas, respondió Eunice acariciándole la mejilla. Es evidente que esa mujer no sabe cómo cuidarte, pero ya lo solucionaremos. Mientras tanto, intenta comportarte con dignidad a pesar de las circunstancias. Después de que su madre se marchara, Elliot se dejó caer en un sillón, sumido en pensamientos sombríos. La situación era desesperada. Incluso si Marion accedía a enviarle inmediatamente su ropa normal, ¿cómo la llevarían al yate que estaba en constante movimiento? Y si se negaba a ayudarle, la perspectiva de pasar 2 semanas vestido de payaso lo hizo estremecerse. Al mediodía, Elliot estaba en el puente de mando, apretando el teléfono satelital entre sus manos. El capitán, un hombre mayor de rostro curtido, salió con tacto, dejándolo solo para que hablara. Eunice, por el contrario, insistió en estar presente. «Pon el altavoz», exigió. «Quiero oír lo que dice». Elliot obedeció, pulsó el botón del altavoz y marcó el número de Marion. Sonó una vez, 2, 3. Ya pensaba que no iba a contestar cuando oyó una voz familiar en el altavoz. «¿Hola?» «Marion», exclamó Elliot pasando inmediatamente al ataque. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Estoy aquí como un idiota delante de gente importante. ¿Cómo has podido? Se produjo una pausa y luego Marion respondió con calma. Hola, Elliot. ¿Ya has deshecho la maleta? ¿Te gustan los nuevos trajes? Su tono tranquilo, casi alegre, lo enfureció aún más. ¿Te gustan? ¿Te estás burlando de mí? Has cambiado toda mi ropa por trajes de payaso. Parezco un completo idiota. Miles Waverly me mira como si estuviera loco, y su hijo, que por cierto es mi compañero de trabajo, ahora me considerará un payaso en la oficina. ¿Te das cuenta de que has puesto en peligro mi carrera? ¿Un crucero familiar, dices?, respondió Marion con la misma calma, ignorando su diatriba. Es curioso cómo entendemos de forma tan diferente la palabra 20. Para mí, la familia es el marido y la mujer. Para ti, evidentemente, solo tú y tu madre. ¿Todavía estás enfadado por eso? Elliot no podía creerlo. Ya te expliqué que hacía mucho tiempo que no pasaba tiempo a solas con mi madre. Después de la muerte de mi padre, ella... No, por favor, lo interrumpió Marion. Llevo 5 años escuchando esas excusas. 5 años soportando el desprecio y la humillación. 5 años viendo cómo tu madre nos manipula a los dos y tú se lo permites. Pero todo tiene un límite, Elliot, y lo habéis cruzado. ¿Nosotros?, se indignó él. No fuimos nosotros quienes cambiamos tu ropa por trajes de payaso. No fuimos nosotros quienes te ridiculizamos delante de todos. No, asintió Marion. Solo me excluisteis del crucero Wiggle y ni siquiera considerasteis necesario discutirlo conmigo antes. Me lo comunicasteis una semana antes de la salida.
Lo decidisteis todo a mis espaldas, como si mi opinión no importara, como si no fuera un miembro más de la familia, sino una especie de sirvienta a la que se puede dejar de lado cuando no se la necesita. Elliot abrió la boca para protestar, pero de repente se dio cuenta de que no tenía nada que decir. Las palabras de Marion contenían una verdad que él no quería admitir. Realmente lo habían decidido todo a sus espaldas. Pensamos que estarías demasiado ocupada en la clínica, comenzó a decir con inseguridad. No es cierto, respondió Marion bruscamente. Pedí las vacaciones para estas 2 semanas a principios de año, y tú lo sabías perfectamente. Habíamos planeado irnos juntos a algún sitio, ¿recuerdas? Y luego tú y Eunice lo decidisteis todo a vuestra manera, sin siquiera consultarme. En ese momento, Eunice no pudo aguantar más. Escúchame, niña, interrumpió bruscamente. Lo que has hecho traspasa todos los límites. Has avergonzado a mi hijo delante de gente importante. Te comportas como... Ah, Eunice, la interrumpió Marion con una calma inesperada. Sabía que tú también estabas ahí, siempre al lado de Elliot, siempre decidiendo por él. Sabes, durante 5 años he aguantado tus pullas, tus insinuaciones de que no soy lo suficientemente buena para tu hijo, tus constantes intentos de crear discordia entre nosotros. Durante 5 años he intentado ser la nuera perfecta, pero ahora se acabó. Ya no voy a seguir jugando según tus reglas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Elliot con voz apagada, al oír por primera vez tanta determinación en la voz de su esposa. Quiero decir que tenéis una opción, respondió Marion. O regresan inmediatamente al puerto, me recogen y nos vamos todos juntos a ese crucero. Vincenza, o tú, Elliot, disfrutas de 2 semanas como payaso del yate. Decidan. Esto es chantaje, exclamó Eunice, indignada. No podemos pedirle a Miles Waverly que dé la vuelta al yate solo porque tú has montado un escándalo. Pues disfruten del crucero, respondió Marion con sencillez. He oído que el frac naranja queda muy bien al atardecer. Se oyeron unos breves pitidos en el auricular. Marion colgó. Elliot miró el teléfono atónito. Nunca había oído a su esposa hablar en ese tono. Marion, normalmente tranquila y complaciente, de repente había mostrado un carácter de acero que él nunca había visto antes. ¡Qué descaro!, exclamó Eunice. Siempre te dije que esa mujer no era buena para ti. Ahora ves su verdadera cara, montar un escándalo por un simple viaje. Elliot asintió distraídamente, pero en su interior surgía un sentimiento extraño. Una parte de él estaba indignada por el comportamiento de Marion, pero otra parte empezaba a entender lo que ella quería decir. «Llevo 5 años intentando ser una buena esposa», dijo ella. ¿De verdad se había sentido tan poco valorada todos estos años? ¿De verdad él siempre había antepuesto los deseos de su madre a los de ella? «Tenemos que hablar con Miles», dijo Eunice con determinación. «Quizá podamos organizar el envío de tu ropa en helicóptero o en lancha. Costará dinero, pero estoy dispuesta a pagarlo con tal de no ver a mi hijo humillado con esos trajes». Elliot asintió, todavía sumido en sus pensamientos. Salieron de la cabina del capitán y se dirigieron a la cubierta superior, donde, según el mayordomo, se encontraba Miles Waverly. El propietario del yate estaba sentado relajadamente en una tumbona con una copa de whisky, contemplando el mar. Al ver a Elliot con el traje arrugado del día anterior, levantó una ceja. «Ah, Elliot, veo que sigues teniendo problemas con el vestuario». «Señor Waverly», comenzó Elliot sintiéndose incómodo, «realmente he tenido un imprevisto. Mi equipaje no se ha perdido, como dijimos ayer. En realidad, mi esposa decidió gastarme una broma y cambió toda mi ropa por trajes de payaso». Hubo una pausa y luego Miles estalló en una carcajada. «Dios mío», exclamó secándose las lágrimas. «Es la historia más divertida que he oído en mucho tiempo. Su esposa debe de ser una mujer con sentido del humor». «No tiene gracia, señor Waverly», intervino Eunice con severidad.
Mi hijo se encuentra en una situación muy incómoda. Esperábamos que tal vez se pudiera organizar el envío de su ropa normal, quizás en helicóptero o en lancha. Miles levantó la mano para interrumpirla. Espere, espere. Quiero entenderlo. ¿Por qué ha hecho eso su esposa?, preguntó, dirigiéndose a Elliot. Tiene que haber una razón para una broma tan extravagante. Elliot titubeó. No quería explicar que él y su madre habían excluido a Marion del crucero Puissant. Es un malentendido, logró decir finalmente. No, acordamos muy bien nuestros planes para las vacaciones. Entiendo, asintió lentamente Miles, y se notaba en sus ojos que realmente entendía más de lo que Elliot había dicho. Y ahora su esposa ha puesto una condición. O regresan a buscarla o pasan 2 semanas disfrazado de payaso, ¿verdad? Elliot parpadeó sorprendido. ¿Cómo lo sabía Miles? Sí, admitió, pero, por supuesto, no podemos pedirle que dé la vuelta al yate solo por eso. Sería demasiado. Para su sorpresa, Miles dejó la copa y se enderezó en la tumbona. En realidad, el yate es mío y puedo hacer con él lo que quiera, dijo con inesperada seriedad, incluido dar media vuelta y volver al puerto. Pero antes de tomar una decisión, déjeme darle un consejo, joven. Miles se inclinó hacia adelante y miró a Elliot directamente a los ojos. Me he casado 3 veces, dijo. ¿Y sabe por qué mis 2 primeros matrimonios terminaron en divorcio? Porque yo era exactamente como usted ahora. Pensaba que mi carrera, mis contactos, mis ambiciones eran más importantes que los sentimientos de mi esposa. Pensaba que podía decidir todo por mí mismo y que su opinión no importaba. Y cada vez perdía a la mujer que amaba porque no sabía apreciar lo que tenía. Eunice intentó intervenir, pero Miles levantó la mano para detenerla. Su esposa, continuó, dirigiéndose a Elliot, por lo que parece, es una mujer bastante ingeniosa y decidida, y, evidentemente, ha llegado a un punto de ruptura. Si no arregla la situación ahora, puede perderla para siempre. Créame, sé de lo que hablo. Pero mi hijo no puede ceder ante su chantaje, protestó Juni. Eso es una muestra de debilidad. No, señora, negó Miles con la cabeza. Reconocer un error y corregirlo es una muestra de fortaleza. Seguir obstinadamente haciendo algo que causa daño a un ser querido es lo que realmente es debilidad. Elliot se quedó atónito ante esta inesperada reprimenda. Miles ya se había levantado y pulsó el botón de la intercomunicación. «Capitán», dijo, «dé la vuelta al yate. Volvemos al puerto de Portland. Tenemos otro pasajero que recoger». «Señor Waverly», exclamó Elliot, «no tiene por qué hacerlo. Son problemas personales». «¿Sabe qué, Elliot?», sonrió Miles. «Soy multimillonario. Puedo permitirme caprichos como este. Además, tengo muchas ganas de conocer a la mujer que ha tenido el valor de darle una lección así a su marido. Ya me cae bien». Cuando se quedaron a solas con su madre, Eunice estalló en una furiosa diatriba. «Es indignante», siseó. «Tu mujer te manipula, te humilla delante de todos y en lugar de ponerla en su sitio, le permites que te mande. Y ese Miles, que yo creía un hombre de negocio serio, le sigue el juego a esta locura». Pero Elliot sintió de repente un extraño alivio. La decisión estaba tomada y, sorprendentemente, estaba casi contento con ella. La idea de ver a Marion, de explicarle todo, tal vez incluso de empezar de nuevo, le pareció de repente increíblemente atractiva. «¿Sabes, mamá?», dijo lentamente, «quizá Marion tenga razón. Quizá hemos ignorado demasiado sus sentimientos. Quizá es hora de cambiar algo». Eunice lo miró como si acabara de anunciar que se iba a mudar a Marte. «¿Estás bromeando?», logró decir por fin. «Después de lo que ha hecho, ¿todavía vas a justificarla?». «No la justifico», negó Elliot con la cabeza, «pero quizá empiezo a entenderla». El yate giró suavemente y puso rumbo al puerto.
Elliot se quedó en la cubierta, mirando al horizonte y pensando en la conversación que le esperaba con Marion. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que ella había dejado de ser una simple sombra a su lado, alguien que siempre estaba de acuerdo, siempre cedía, siempre quedaba en segundo plano. Ahora veía en ella una persona independiente, con sus propios deseos y sentimientos. Y, sorprendentemente, eso le hacía respetarla aún más. 3 horas más tarde regresaron al puerto de Portland. Elliot, nervioso y emocionado, estaba de pie junto a la borda mirando hacia el muelle. Y entonces la vio. Marion, con un sencillo vestido de verano y una maleta en la mano, esperando en el muelle. Parecía tranquila y segura, y por primera vez en muchos años vio en ella no solo a su esposa, sino a la mujer de la que se había enamorado, brillante, decidida, con fuego en los ojos. En cuanto bajaron la pasarela, Elliot corrió hacia ella, dejando a su madre arriba. Se detuvo frente a Marion, sin saber qué decir. «Hola», logró decir por fin. «¿Tú? ¿Has venido?» «Por supuesto que he venido», respondió ella con calma. «Ya te lo dije. O volváis a por mí, o pasarás 2 semanas vestido de payaso. Veo que has elegido la primera opción». «En realidad no ha sido mi elección», admitió Elliot. «Miles Waverly decidió volver por su cuenta. Dijo que quería conocer a la mujer que me había dado esa lección». Para su sorpresa, Marion sonrió, con una sonrisa sincera y abierta como hacía mucho tiempo que no sonreía. «Suena interesante», dijo. «Yo también quiero conocerla». Le tendió la maleta, su vieja maleta negra, no la azul con la que se había ido. «Tu ropa», explicó. «Todo lo que necesitas para 2 semanas. Pero tengo una condición, Elliot». «¿Cuál?», preguntó él con recelo. Marion lo miró directamente a los ojos. «A partir de ahora todo cambia. Ya no seré una esposa callada y complaciente que siempre cede. Quiero una relación igualitaria. Quiero que se tenga en cuenta mi opinión. Quiero que por fin elijas entre tu madre y yo. No es que tengas que dejar de hablar con ella por completo, pero yo tengo que ser lo primero en tu vida, igual que tú en la mía. Esa es mi condición». Elliot la miró y de repente todo cobró sentido. Se dio cuenta de que durante todos esos años había estado pasando por alto algo importante. La verdadera cercanía con la mujer que una vez amó precisamente por su carácter, por su independencia, por su forma especial de ver el mundo. En algún momento del camino olvidó por qué la había elegido y se permitió tratarla como un accesorio de su vida, en lugar de como una compañera igualitaria. «Estoy de acuerdo», dijo en voz baja. «Tienes razón, todo tiene que cambiar. Y yo quiero esos cambios». Marion asintió con la cabeza y él vio en sus ojos un destello de esperanza y un desafío. Ella ya no sería la Marion sumisa de antes, sería la mujer que siempre había querido ser, fuerte, segura de sí misma y exigente, y, sorprendentemente, a él le gustaba. En la cubierta superior, Eunice observaba su conversación. Su rostro estaba desfigurado por la ira, pero incluso ella sabía que había perdido esa ronda. Todo había cambiado y ahora tendría que aceptar las nuevas reglas del juego o perder a su hijo para siempre. Elliot tomó a Marion de la mano y la llevó hacia la pasarela. Les esperaban 2 semanas de crucero y, tal vez, el comienzo de una relación completamente nueva. Una relación basada en el respeto mutuo, no en la costumbre y la comodidad. Al subir a bordo, Elliot se fijó en que Miles Waverly los observaba con interés. El multimillonario levantó su copa en señal de saludo a Marion, con una sonrisa de aprobación en el rostro. «Bienvenida a bordo, señora Coleridge», dijo cuando se acercaron. «He oído hablar mucho de usted. Debo decir que su enfoque creativo para resolver los problemas familiares es impresionante». «Gracias, señor Waverly», respondió Marion con calma. «Espero que no le importe que haya alterado un poco sus planes», añadió con una leve sonrisa. «En absoluto», rió Miles. «A mi edad,
Rara vez se producen giros tan interesantes. Le confieso que estaba deseando conocer a la mujer que había conseguido convertir a un director de logística en un artista de circo. Eunice resopló ostentosamente y se dio la vuelta, sin apreciar en absoluto el humor de la situación. Marion la siguió con la mirada, pero no hizo ningún comentario. En lugar de eso, se volvió hacia Elliot. «Creo que deberías cambiarte antes de cenar», dijo señalando la maleta. «No es que no me guste tu atuendo actual». Elliot se ajustó avergonzado la camisa arrugada y se apresuró a marcharse con la maleta. Al quedarse a solas con Miles, Marion sintió una ligera emoción. Al fin y al cabo, tenía delante al multimillonario por el que había interrumpido su crucero, pero él parecía sinceramente intrigado por toda la situación. «Sabe, señora Coleridge», dijo Miles, ofreciéndole una copa de champán, «no muchas mujeres se habrían arriesgado a dar ese paso. La mayoría se habrían tragado el orgullo y luego se habrían quejado a sus amigas». «He tragado mi orgullo durante 5 años, señor Waverly», respondió Marion con calma. «Ha llegado el momento de dejar de hacerlo, y ha elegido una forma muy pintoresca», sonrió Miles. «Debo admitir que me ha gustado su ingenio, sobre todo teniendo en cuenta que habíamos planeado un crucero por islas deshabitadas donde no hay tiendas de ropa». «Lo sabía», asintió Marion. «Elliot me lo contó, aunque no sospechaba que esa información se utilizaría en su contra». La cena en el yate transcurrió en un ambiente inesperadamente agradable. Marion conoció a todos los invitados y, para su sorpresa, la trataron con sincero interés, en lugar de con el desprecio que ella temía. La historia de los trajes de payaso ya se había convertido en objeto de bromas amistosas. Solo Eunice permanecía sentada con el rostro impasible, sin apenas tocar la comida. Después de la cena, Elliot y Marion salieron a cubierta. El sol se ponía, tiñendo el mar de tonos dorados. Se quedaron allí de pie, apoyados en la barandilla, en un cómodo silencio, el primero en mucho tiempo. «Sabes», dijo Elliot por fin, «tengo que reconocer que tu plan fue genial. Horrible, pero genial». «Gracias», sonrió Marion, «aunque no estoy tan segura de lo de Bellao. En mi opinión, ese frac con solapas moradas era muy bonito. ¿Te imaginas cómo me sentí al abrir la maleta y encontrar eso ahí?» Elliot negó con la cabeza, pero en su voz no había reproche, sino más bien sorpresa. «Casi me desmayo. Más o menos así me sentí yo cuando tú y Eunice me dijisteis que os ibais a ir de crucero en familia sin mí», respondió Marion, pero también sin rencor, simplemente constatando un hecho. Elliot la miró pensativo. «Sabes, nunca te había visto tan decidida. Siempre has sido tan tranquila, siempre de acuerdo con todo. Ni siquiera sospechaba que fueras capaz de hacer algo así. Porque no te diste cuenta de cómo me sentía realmente», dijo Marion con suavidad. «No viste cómo apretaba los dientes para soportar las pullas de tu madre, cómo renunciaba a mis deseos por los tuyos, cómo poco a poco me convertía en invisible en mi propia casa. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que yo misma dejé que sucediera. Pensaba que si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente buena, algún día te darías cuenta y empezarías a apreciarme. Pero eso no sucedió». Elliot bajó la cabeza, avergonzado. «Lo siento», dijo en voz baja. «He sido egoísta y he dejado que mi madre se entrometiera en nuestra relación con demasiada frecuencia». «Sí», admitió Marion, pero luego añadió. «Pero ahora tenemos la oportunidad de cambiarlo todo, si es lo que realmente quieres». «Lo quiero», respondió Elliot con inesperada firmeza. «Quiero volver a conocer a la Marion de la que me enamoré, la que no tiene miedo de decir lo que piensa, la que no sé qué esperar de ella», sonrió. «Aunque quizá la próxima vez sin disfraces de payaso, ¿vale?» Marion se rió, y fue una risa auténtica y sincera, como hacía mucho que Elliot no oía. «No prometo nada», le guiñó un ojo.
Todavía me quedan un par de pelucas muy llamativas. Las 2 semanas siguientes en el yate no fueron en absoluto como Eunice se había imaginado al planear el crucero. En lugar de ser el centro de atención de su hijo, a menudo se encontraba sola mientras Elliot y Marion exploraban las islas, buceaban o simplemente pasaban el tiempo juntos, charlando en la cubierta hasta altas horas de la noche. Para sorpresa de Elliot, Marion enseguida conectó con Miles Waverly. Resultó que el multimillonario tenía 3 perros y le preguntaba con entusiasmo sobre su trabajo como veterinaria. Una noche, Miles incluso le confesó a Elliot que le parecía una suerte increíble que su mujer no le hubiera pedido el divorcio después de todo. El penúltimo día del crucero, cuando el yate estaba anclado frente a una pequeña isla pintoresca, Elliot y Marion estaban sentados en la playa contemplando la puesta de sol. Eunice prefirió quedarse en el yate, quejándose del calor. ¿Sabes qué es lo más divertido?, dijo Elliot de repente. Estoy empezando a pensar que han sido las mejores vacaciones de mi vida, gracias a ti, y a los disfraces de payaso, añadió Marion con una sonrisa. Sí, y a ellos también, rió Elliot. Aunque nunca lo admitiré en público. Yo guardé las fotos, comentó Marion con inocencia. Por si acaso. ¿Qué? Elliot se volvió bruscamente hacia ella. ¿Qué fotos? ¿De dónde? Sheila tuvo la amabilidad de fotografiarte en el momento en que apareciste encubierta con esos pantalones azules con rayas amarillas, explicó Marion, conteniendo a duras penas la risa. Me las envió cuando se enteró de toda la historia. Ella y yo, ya sabes, hemos conectado. Dios mío, gimió Elliot, cubriéndose la cara con las manos. Esto me perseguirá hasta el fin de mis días, ¿verdad? La última noche del crucero, Miles Waverly organizó una cena de despedida en la cubierta. Todos estaban elegantemente vestidos, incluso Eunice, aunque seguía manteniéndose al margen. Cuando terminaron los platos principales, Miles se levantó con una copa de champán. «Quiero hacer un brindis», anunció, «por el crucero más inolvidable de mi vida, por los nuevos amigos y...» miró astutamente a Marion, «y por las creativas soluciones a los problemas familiares». Todos se rieron y levantaron sus copas. Incluso Eunice esbozó una sonrisa, aunque sus ojos seguían fríos. Cuando terminó la cena y los invitados se dispersaron por el yate, Elliot y Marion se quedaron solos en la cubierta. Las estrellas brillaban sobre ellos y una ligera brisa jugaba con el cabello de Marion. «¿Crees que lo conseguiremos?», preguntó Elliot en voz baja. «¿Cambiar nuestra relación? ¿Empezar de nuevo?» «No lo sé», respondió Marion con sinceridad. «Pero estoy dispuesta a intentarlo, si tú también». «Yo también», asintió Elliot y, tras una pausa, añadió. «¿Sabes? Estaba pensando, ¿por qué no renovamos nuestro dormitorio cuando volvamos? Tiramos esa horrible lámpara que nos regaló mi madre y compramos muebles nuevos, algo que hayamos elegido los dos». «Suena tentador», sonrió Marion. «¿Estás preparado para enfrentarte a Eunice? Ella considera esa lámpara una auténtica obra de arte». «Preparado», dijo Elliot con firmeza. «Es hora de que vivamos nuestra vida, no la que ella planea para nosotros». Se miraron y se rieron, por primera vez en mucho tiempo, realmente juntos. Cuando, 2 días después, el yate regresó al puerto de Portland y todos se despedían en el muelle, Miles Waverly apartó a Marion. «Quería decirte algo», dijo con aire serio. «Durante estas 2 semanas os he observado a ti y a tu marido, y ¿sabes qué? Me habéis recordado que a veces, para salvar un matrimonio, no se necesita un psicólogo, sino una buena patada en el trasero, y quizá un par de zapatos de payaso». Marion se echó a reír y Miles continuó. «Y también quería pedirte algo. Mi labrador Charlie tiene una erupción extraña y no me fío de esos veterinarios modernos del centro de la ciudad. ¿Podría echarle un vistazo?» «Con mucho gusto, señor Waverly»,
asintió Marion. Ya en casa, mientras deshacía las maletas, Elliot encontró en su maletín una pequeña nariz roja de payaso. Junto a ella había una nota. Guárdala para casos de emergencia. Con amor, M. Elliot negó con la cabeza, sonrió y guardó cuidadosamente la nariz en el cajón de su escritorio. Por si acaso.